Resulta un poco paradójico pensar que esta sociedad civilizada de ciencia y tecnología, eh, tan orientada a la producción de productos y al mercado en general, mmm, desarrollada a través de la industria, de la escuela, eh, y sin duda actualmente a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, resulta paradójico que esta civilización no surgió de una civilización que pensara de la misma manera. De hecho, por el contrario, más bien, la civilización griega fue una civilización completamente mitológica, no científica. Pero es allí, en esa Grecia, donde surge eh, la ciencia y la tecnología modernas, ¿no? Es allí donde se da por primera vez ese desarrollo del pensamiento a través de la filosofía que hizo posible posteriormente la ciencia y la técnica y la tecnología de nuestro tiempo. Algo de lo que sin duda hacia el final del artículo se desarrolla, ¿no? Eh, en ese sentido, los griegos creían que el mundo estaba animado por fuerzas divinas invisibles en el mundo físico, fuerzas espirituales que dieron origen al mundo y lo habitan junto al ser humano y los demás seres de la creación. Mas estas fuerzas divinas eran para los griegos dioses, diosas, semidioses y otros seres intermedios, todos con formas humanas que representaban la perfección. Entre los seres intermedios estaban las musas, que tenían como función hacer que el poeta pudiera recordar su ser antes de nacer y con ello entrar en contacto con ese mundo divino de los dioses griegos. De hecho, las musas eran seres intermedios que hacían posible esa comunicación entre los poetas y los dioses. Esa comunicación que finalmente era traída por el poeta a través de un poema recitado que a la vez traía los designios y la interpretación que los dioses hacían del mundo. A la vez esta era la manera en que los griegos veían el mundo y se relacionaban con él. Estaban convencidos que habían fuerzas en la naturaleza que realmente eran seres divinos, es decir, que realmente eran dioses, y esos seres de la naturaleza, dioses en realidad, también tenían una vida allá, por ejemplo, en el Olimpo, ¿no? Y esa vida era parecida incluso a la de los seres humanos. Esta es la forma en que los griegos veían el mundo. Lo veían lleno de dioses y de diosas, que de hecho convivían con ellos. Cuando veían el cielo, entonces pensaban que allí estaba Uranos, ¿no? ese dios del cielo, y cuando veían la tierra, entonces creían que allí estaba Gea, Gaia, la madre tierra. Es esa la manera en que los griegos ven el mundo, y esa forma de ver el mundo es la manera en que el poeta, a través del poema, describe e interpreta el mundo en una relación entre seres humanos y dioses. Los griegos realmente veían el mundo así, por eso cuando veían la tierra, así como esas montañas que están ahí detrás, creían que ese era más bien como el vestido, como el vestido de una diosa, que era Gea, Gaia. Y quienes eran capaces de ver esa diosa en su existencia divina, entonces veían a una mujer. Uranos es el cielo, ese cielo azul, ese cielo es un dios para los griegos. Y ese azul del cielo no es más que el vestido, la forma en que ese dios se presenta ante nuestros ojos físicos.
pues ante los ojos divinos, aquellos a los que puede llegar el poeta, cuando se ve la divinidad realmente se ve a un Dios con forma humana. El poeta entonces es quien tiene la capacidad de traer esa interpretación de los dioses al mundo. Es así como lo veían los griegos antiguos, y es así como veían los griegos antiguos el mundo mismo, ¿no? Para esto el poeta tenía que poder entrar al mundo de los dioses, que es eterno, que no está pasado por el tiempo. Los dioses son inmortales, no son como nosotros que tenemos una fecha de nacimiento y seguramente una muerte. Los inmortales son los que nunca mueren. El poeta tiene que entrar en ese horizonte de lo eterno. Los griegos creían que nosotros antes de venir al mundo estábamos en esa dimensión divina que es eterna. Hay un filósofo griego que a eso le llamó el mundo de las ideas. Ese filósofo es Platón. Esa dimensión eterna donde solamente habita Dios, o para los griegos los dioses. Todo el mundo se imagina a Dios como un ser que nunca nació y que nunca morirá. Eso es lo que lo hace Dios, el hecho de ser inmortal y el hecho de ser todopoderoso también. Es lo mismo para los griegos. Y ellos creían que antes de nacer nosotros habíamos estado en presencia de Dios, con Dios, en ese plano eterno. Y después de morir también transitamos hacia ese plano eterno. Pero el poeta es aquel que dentro de la vida es capaz de conectar con ese plano eterno. En ese sentido podríamos pensar que nosotros, si estuvimos antes en ese plano eterno, para poder entrar en contacto con él tendríamos que hacer memoria y recordar ese momento en que estuvimos allí con un cuerpo espiritual, no físico. Es por eso que los griegos pensaban que la cuestión del poeta estaba en la memoria. Y por eso también es que podemos ver, por ejemplo, como aquí, un momento, como aquí se hace mención justamente a la memoria del poeta, ¿no? Dice, esta es una cita de un investigador, digamos que un investigador de la Grecia antigua, uno de los más célebres investigadores, Marcel Détienne, en un libro que se llama Los Maestros de Verdad. Entonces Détienne dice esto, dice: mediante su memoria el poeta accede directamente a través de una visión personal a los acontecimientos que evoca. Tiene el privilegio de ponerse en contacto con el otro mundo. Su memoria le permite descifrar lo invisible. Es en ese sentido, ¿no? Entonces el poeta es capaz de recordar cuando estuvo frente a Dios o frente a los dioses. Es capaz de entrar con su memoria, ¿sí?, a esa dimensión de lo divino, donde no hay tiempo, o más bien, donde no hay nacimiento, más bien, ni muerte, ¿no? Ni muerte. Es la dimensión de lo eterno, de lo celestial, de lo divino. Así como nosotros entendemos que Dios, en tanto que ser superior, tiene que ser eterno, porque si no, no sería superior. Tiene que tener el poder sobre todas las cosas. Eso es lo que lo hace Dios, ¿no? Tiene que tener el conocimiento de todo y la sabiduría sobre todo.
sobre todas las cosas, de esa misma manera los griegos pensaban a sus dioses. Y creían entonces que el poeta a través de la musa era el que podía conectar con ese mundo eterno y a la vez traer la verdad de todas las cosas, pero la traía de una manera extraña, digamos, extraña para nosotros. A nosotros las verdades nos llegan de manera científica, querámoslo o no, ¿sí? En nuestro tiempo es así. Nuestro tiempo valida la verdad a través de la ciencia, no tanto del mito. No es la iglesia la que determina qué sentido tiene un fenómeno natural, sino la ciencia. La ciencia es la que determina finalmente cómo se debe actuar frente a un fenómeno natural determinado. Por ejemplo, frente a los terremotos, frente a los huracanes, frente a los tornados, frente a las erupciones volcánicas. No es la iglesia. No es la iglesia. Allí en Grecia sí, es el mito. Es el mito, es su religión. El mito es la religión griega y el mito también es religión y arte, ¿no? En nosotros es la ciencia la que determina esos límites de la realidad, la que determina cómo actuamos frente a una catástrofe o frente a un fenómeno natural, por ejemplo. Y más bien la religión acompaña todo ese proceso de una manera más personal, desde la oración, por ejemplo, en la medida en que lo que se busca es que esa furia de la naturaleza no sea tan terrible, ¿no? No sea tan terrible sobre nosotros. Pero quien valida la verdad en nuestro tiempo no es la religión, sino que es la ciencia. Y la tecnología es la forma en que respondemos, por ejemplo, a los fenómenos naturales. En Grecia no. En Grecia es completamente la religión, completamente el mito. Y entonces lo que hace el poeta es traer la forma en que tenemos que relacionarnos con la naturaleza y con los dioses. Ellos podían pensar, por ejemplo, que ante una catástrofe o ante una sequía muy dura, una escasez de alimentos, debía haber, por ejemplo, un sacrificio. Y puede ser que tras ciertos sacrificios ocurrieran cosas como, por ejemplo, que después empezó a llover y ellos lo entendieron como que los dioses recibieron bien ese sacrificio. Puede ser que de todas maneras hubiese llovido sin sacrificio, pero ellos lo entendían de esa manera. Es así como entienden su relación con los dioses y es el poeta el que se encarga de determinar la forma de esa relación. En la misma cita de Etienne dice lo siguiente: la verdad, los griegos le decían aletheia, la verdad cobra todo su sentido en su relación con la musa y la memoria. En efecto, las musas son las que dicen lo que es, lo que será, lo que fue. Son la palabra de la memoria. Recordemos que las musas son esos seres intermedios entre dioses y el poeta, entre los dioses y el poeta. La musa es la que le trae la verdad de los dioses al poeta. El poeta no se comunica directamente con los dioses, sino con las musas, esos seres intermedios. Y lo que dice acá Marcel Detienne es interesante, y es básicamente que realmente lo que ellas le comunican son cuestiones acerca del tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Pero también, ¿qué pasó antes? ¿Cómo nos relacionamos con los dioses? ¿Cuándo ellos nos crearon, por ejemplo? Eso se preguntaba un griego, ¿no? ¿Cuándo nos crearon los dioses? ¿De qué manera podemos relacionarnos bien con los dioses para que ellos no nos castiguen? Y el poeta es el que se encarga de traer a través del poema, esa verdad. Ahora, algo muy importante para lo que vamos a hacer en la última guía, y es entender entonces cómo se escribe cómo se escribe el poema. Y eso justamente es lo que veremos en las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que trae el poema? ¿Cómo se escribe el poema? ¿Qué significan las metáforas del poema? ¿Y cómo se puede descifrar la realidad a través de un poema?
del poema del poeta, ¿sí?